Cuando nos quitamos todas esas etiquetas, cuando nos quitamos todos esos disfraces que nos hemos puesto para tener éxito, para adaptarnos, para sobrevivir en lo que creemos que es un ambiente en el que hay que sobrevivir y ganar y ser los mejores, creo que ahí es en donde regresamos a ser más humanos. Queremos cambiar, queremos hacer esa transición y al final pues yo creo que de buenos deseos no se llega y tampoco el que mucho abarca. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál dirías tú que serían los lineamientos por los cuales deberían de comenzar estas empresas a hacer esa transición? Los grandes líderes son humanos, son los líderes que conectan, son los líderes que para conectar con otros tuvieron que haber conectado consigo mismos. Hay que escuchar y hay que saber ir a las causas raíz para no empezar a atender las cosas en forma, sino en fondo. Y ese fondo de vuelta lleva a paradigmas, a creencias, a comportamientos o actitudes y no necesariamente a un nuevo sistema o a menos reuniones y ahora es el viernes de no reuniones. Antes de todos los aprendizajes, antes de todas las etiquetas, antes de todos los condicionamientos, antes de todas las experiencias, ¿quién era esa que venía con un diseño no condicionado? Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Hola, hoy un episodio más en Ser Más y tengo una invitada de honor con una trayectoria increíble que estoy seguro que será de mucha bendición y mucho provecho para toda nuestra comunidad de Ser Más. Ella es autora de su libro Seamos Más Humanos, Más Exitosos y también contará un poco toda esa formación, coach de vida, un coach organizacional y que ella contará cómo se fue formando en esas grandes empresas y ahora cómo lleva ese mensaje a los grandes líderes de grandes, medianas empresas. Así que ella es Melanie Azurdia. Un gusto, Melanie. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí contigo. Gracias a ti por tu generosidad y por tu tiempo y espero que nos la pasemos súper. Seguro que sí. Melanie, contanos un poquito con tus propias palabras, ¿quién es Melanie Azurdia? Híjole, ¿sabes qué? Me río porque pareciera que es una respuesta que uno tiene que tener en la punta de la lengua, ¿verdad? Son 41 años y debería de poder saber quién soy. Y ya voy a llegar a la respuesta, pero hace tal vez un año le decía a mis terapeutas, tengo muchos años de trabajo personal y creo que el proceso de autoconocimiento primero es un proceso sin fin y es un proceso que todo el tiempo idealmente deberíamos estar haciendo. Entonces es una pregunta que ya ha tenido muchas respuestas, muchos ciclos y muchos procesos de descubrimiento. Pero yo le decía el año pasado a mis terapeutas, les decía, necesito saber quién soy. Pero no porque no lo sepa, sino porque quiero descubrir quién soy en esencia. ¿Quién era ese diseño original antes de todos los aprendizajes, antes de todas las etiquetas, antes de todos los condicionamientos, antes de todas las experiencias? ¿Quién era esa que venía, no como una página en blanco, pero que venía con un diseño no condicionado? Y me dijeron, bueno, ese es otro camino de descubrimiento y la verdad es que he estado en un año justamente en ese camino de descubrimiento, de una vuelta más a la espiral, digo yo. Pero en resumen, ¿quién soy? Te diría que soy una curiosa, ¿sí? Soy una mujer curiosa, soy una mujer que necesita explorar las grandes preguntas de la vida, ¿sí? Y que creo que me he dedicado muchos años a explorarlas,
pero que las he querido explorar desde la propia piel y desde la propia experiencia y no desde el concepto o desde una explicación. Yo necesito vivir las cosas en la piel para generar esos aprendizajes. Entonces diría que soy una curiosa, que soy una buscadora de respuestas. Creo que soy una soñadora y una ambiciosa de la experiencia humana y que creo que justamente siempre hay más posible, ¿verdad? Creo que nos limitamos todavía mucho a la experiencia humana y creo que tenemos el potencial para vivir mucho más de cómo vivimos. Y eso tal vez es como en el plano más filosófico, espiritual. En el plano más terrenal, soy mamá de 2 niños, estoy casada, soy hija, soy hermana. Y pues trabajo como coach, como consultora de desarrollo organizacional y transformación en empresas. ¿Qué más? Bueno, escritora ahora también. Eso, te diría que eso. Solo. Es que yo dije que no es una respuesta fácil. No, pero realmente lo tenés también bien claro qué es lo que querés hacer y en esas etapas de la vida en las que estás o en las que querés estar. Y yo agregaría también una mujer generosa, porque desde el momento que te contacté siempre fuiste muy, muy dispuesta a compartir. Así que gracias por ello. Melanie, contame un poquito cómo fue tu niñez. ¿Qué recuerdos tenés que crees que hoy te marcaron para la Melanie que hoy está viviendo esta etapa de la vida? Sabes que me estás haciendo las preguntas y automáticamente en mi mente se abren así como 2 caminos. O sea, te cuento la versión dormida y te cuento la versión despierta, ¿verdad? Te cuento la versión terrenal y la versión más espiritual. Si tuviera que contarlo sencillo, o si tuviera que contarlo desde los ojos de mi mamá, por ejemplo, ¿sí? Mi mamá diría que fui una niña, primero que estuvo rodeada de adultos. Yo soy la nieta más grande, la hija más grande, ¿verdad? De una familia además muy pequeña. Mi familia es una familia pequeña de pocos integrantes y pasaron varios años. 2 hermanos. 2 hermanos más pequeños de parte de mamá y tengo 3 hermanos de parte de papá. Sí, mi mamá y mi papá me tienen a mí muy joven. Se separan al año de que yo nací. Se distancian muchísimo. Mi mamá al tiempo pues se vuelve a casar, nacen mis hijos, ¿verdad? ¿Qué edad tenías? Mis hermanos 5 y 8 años después y mi papá también se vuelve a casar, tiene 3 hijos a los que conozco muchos años después. Entonces, ¿qué diría mi mamá? Que fui una niña que maduró rápido, ¿verdad? Que fui una niña que vivió en un mundo de adultos, pero que era una niña que conquistaba a los adultos, ¿verdad? Entonces mi mamá siempre dice, yo llegaba a un lugar y yo no era Claudia, yo era la mamá de Melanie, porque Melanie ya había llegado y había ocupado todo el espacio, ¿verdad? O Melanie era la que se ponía a platicar con los adultos y les hacía plática a todos. Mi mamá diría, pues siempre dice, ¿verdad? Que una niña líder, que desde el primer año del colegio la maestra le dijo, esa niña es líder, ¿verdad? Entonces como empiezan esas etiquetas que yo te decía, que quería saber si de verdad eran mías o no eran mías. ¿Qué ha aprendido la adulta que ya se ha trabajado sobre esa nena? Que el hecho de haber vivido rodeada de adultos, el hecho de vivir con una mamá muy joven que además se separó de su pareja, mi papá, también fue moldeando algunas características, ¿verdad? Entonces esa niña se volvió una niña que no tenía que dar problemas. Era una niña que sí o sí tenía que ser independiente, porque los adultos estaban quizás resolviendo sus propios temas antes de poder resolver los temas de la nena. Entonces una niña
que sí o sí se tiene que volver independiente, que sí o sí se tiene que volver autosuficiente, que sí o sí tiene que madurar porque está rodeada de adultos, entonces no hay tantísimo espacio para el juego, ¿verdad? No hay tantísimo espacio para ser irresponsable y, ¿verdad?, que me rescaten, sino que le toca ser responsable desde muy chiquita. Y una niña que aprende que es muy importante para ser aceptada, ser eficiente, ser ordenada, ser responsable, no dar problemas, ser valiente, ser fuerte, ¿verdad? Y eso la adulta lo descubre y dice, no, tal vez esta nena necesitaba ser un poco más nena. Y ese es parte del trabajo personal también. Entonces, ya, tampoco se respondía rápido ni fácil. ¿Y qué recordás que fue lo más difícil de esa niñez? Yo creo que no lo recuerdo, ¿sí? A ver, en el sentido de viéndolo desde los ojos de la primera historia que te conté, creo que fue una nena que lo tuvo todo en el sentido de mi familia no pasó penas, no hubo tragedias, no me tocó ver cosas quizá fuertes para una niña. La adulta sí sabe que quizá lo más difícil para esa nena fue no sentirse contenida, no sentirse protegida, no sentir que podía llorar porque tenía 6 años o porque tenía 8 o porque tenía 9 y se valía llorar. Entonces creo que de las cosas más duras y más difíciles fue no haber encontrado el espacio de seguridad psicológica para que las emociones pudieran expresarse y sentirse, y que creo que no es una cosa única en mi historia. Creo que la gran mayoría de nosotros, por lo menos de nuestras generaciones y las que nos anteceden, no tuvieron ese espacio, la gran mayoría, de seguridad psicológica para decir, mijo, tenés miedo, se vale tener miedo, o mija, estás enojada, se vale estar enojada, o chiquita, estás triste, se vale estar triste. Lo que la gran mayoría de nosotros, no sé si es tu caso, pero lo que la gran mayoría de nuestras generaciones recibió es los niños no tienen miedo, las nenas lindas no se enojan, ¿verdad? No hay por qué llorar porque esto no es un drama y habrá un motivo. Los hombres no lloran. Y no es porque nuestros papás no quisieran, es que no sabían hacerlo diferente, nadie les enseñó y tampoco lo pudieron aprender, pero en definitiva fue una necesidad no atendida, mía y de muchos niños de esa época. Claro. Melanie, ¿y cómo encontrás tu vocación? ¿Cómo van surgiendo ya esos pasos posteriores en lo que hoy sos? Pues dicen que la vocación empieza como a hacer sus destellos en la adolescencia, ¿verdad? Entonces, por eso dicen, papás de adolescentes estén bien atentos a cuáles son las cosas que empiezan a surgir de los adolescentes, como sus gustos, sus intereses, sus dones, porque ahí está la vocación y ojalá que de adultos no la olvidemos. Te diría que entonces esa adolescente es la adolescente que se vuelve la que recibe las confesiones de las amigas, ¿verdad? La que ayuda a la amiga en crisis a que ya no esté en crisis. Es la adolescente que quiere ser la justiciera cuando hay un problema o cuando hay un conflicto en el colegio. Entonces creo que ahí empieza a surgir una vocación. Un poquito después, mi hermano, y mira que por eso me reí cuando dije que eran mis hijos y no mis hermanos, mi inconsciente surgió ahí, pero algunos años después, ya en el último año de colegio, a mi hermano lo diagnostican con déficit de atención. Yo ya tenía varios años de estar diagnosticado y yo veía el sufrimiento que había en mi hermano, veía la tensión que había entre mi mamá y mi hermano de, ¿verdad? Este niño no da bola en el colegio y las maestras lo quieren ahorcar y lo llevo a todas las terapias del mundo y no resolvemos. Entonces en el colegio yo hago mi tesis de graduación del colegio acerca del tratamiento social
a los niños con déficit de atención en el colegio. Y ahí es como, ¿verdad? Yo quiero hablar de comportamiento, yo quiero hablar de dinámica social, yo quiero ayudar obviamente a mi hermano que está sufriendo y que nadie lo entiende, pero que yo creo que lo tienen que entender. Entonces ahí hace como el doble clic la vocación. Y luego ya, pues decido estudiar psicología clínica, ¿verdad? En paralelo, mientras estoy estudiando psicología clínica, entro a trabajar a una organización que es el amor de mi vida, donde trabajé 15 años. Y gran parte de mi tiempo de preparación en esa empresa es en recursos humanos. Y ahí, bueno, ya, de plano se juntan, ¿verdad? ¿Cómo es la comida y el hambre, ¿verdad? Entonces era lo que yo ya traía con esta oportunidad de venirte a recursos humanos. Y desde entonces nunca más tomé otro camino que no fuera ese. Ahí sí que como pez en el agua. Como pez en el agua. Ya. Sí, sí. Y Melanie, ¿cómo fue tu crecimiento dentro de esta empresa? Sí. Yo entré a esta empresa como trainee. Me gradué del colegio y el colegio ofrecía esta posibilidad de estudiar un técnico como el equivalente a un bachelor y al mismo tiempo entrar por 2 años y medio en un programa de trainee, digamos, ya no practicante de colegio, sino como un trainee universitario, a conocer la organización. Entonces entro a Bayer por esos 2 años y medio. Mi primer jefe me decía, es que tú venías con calceta y lonchera a trabajar. Pues yo todavía llego con lonchera a trabajar a donde voy, pero ya no con calcetas. Pero fue salir del colegio y encontrar este mundo de adultos de vuelta, como varios años adelantada a mi generación, ¿verdad? Porque salimos del colegio y mis compañeros se meten a la universidad, muchos de ellos no empiezan a trabajar, entran a los primeros años de universidad que todavía dicen que parecen colegio, ¿verdad? Viernes a mediodía o viernes a las 11 de la mañana ya terminaron. Y yo estaba sacando 2 carreras, estaba trabajando, ¿verdad? Trabajaba de lunes a... no sé ni cómo hacía, pero trabajaba de lunes a viernes de 7:30 a 4:30. A las 5:30 estaba en la universidad todas las noches, los sábados estaba estudiando, estaba en las prácticas. Y entonces viví muchos años antes la introducción al mundo profesional. Entonces cuando yo tenía 24 años, que quizás estaban graduándose mis compañeros y empezando a buscar buenos trabajos, pues yo ya tenía 6 años de estar trabajando. Ya tenía 2 carreras y en ese momento en Bayer en Guatemala o en Bayer en Centroamérica se empieza a dar un proceso de transformación ya como para empezar a ver la organización ya no como un silo geográfico, sino empezar a conectarlo con los otros países de América Latina y recibo la invitación de irme a trabajar a Brasil. Entonces con 24 años yo recibo la invitación de irme a trabajar como expatriada a Brasil. Vivía todavía con mi mamá, con mis hermanos, mi padrastro había fallecido ya para ese entonces, y le digo a mi mamá, ¿me das permiso de irme a trabajar a otro país indefinidamente? Me dice, no me tenés que pedir permiso para eso, es una decisión que es tuya. La propuesta es irme por 2 años, me terminó quedando 9. Entonces yo creo que sí me gustó. No desde el principio, pero me terminó quedando 9 y en Melanie, total 15 años. ¿Y cómo fue esa adaptación de salir de casa, de salir del país, una nueva cultura? Contanos un poquito esas etapas. ¿Se te pasó por la mente decir qué hice, por qué me vine, total. Me regreso? Sí, fue horrible. La verdad es que lo sufrí mucho. Hoy puedo contar la historia desde otro lugar y desde otra perspectiva, pero en ese momento sí. O sea, fueron 24 años, salida de la casa de mi mamá. Había dejado un novio aquí en Guatemala, que hoy es mi esposo. Llego a un país que no conozco, a un idioma que no conozco, a un estilo de vida que no conozco, a compañeros de trabajo que no conozco, a una cultura que no conozco, porque aunque es Bayer, es otra Bayer, ¿sí? Totalmente diferente. Y creo que una de las cosas que experimenté es el analfabetismo en todos los sentidos, ¿sí? Y creo que
ahí es donde yo me doy cuenta, no sé si lo puedo generalizar, pero digo, ¿cómo es incómodo para el adulto estar en una situación en donde no conoce, en donde no domina, en donde no tiene el control? Yo no sabía el idioma, yo no sabía ni siquiera la ruta del hotel en el que estaba hacia el trabajo. Y una de las anécdotas no tan simpáticas en ese momento, pero ahora sí lo es, de esa época es que en Sao Paulo, que es donde yo viví, hay como el pico y placa colombiano, se llama rodicio. Entonces no todas las placas de los carros circulan todos los días. Yo lo descubrí después de 12 semanas de multas, ¿verdad? En donde a mí me dan un carro después de algunas semanas de estar ya en Sao Paulo, me dan carro, llaves, todo. Y digo, bueno, me voy a trabajar todos los días, regreso a trabajar todos los días. Y a las 8 semanas empiezan a llegar las multas de que yo había salido con mi carro y con mi placa en un día que no me tocaba. Solo que para cuando me di cuenta ya tenía acumuladas un montón de multas y un montón de semanas de haberlo hecho. Entonces, el sentirse ignorante o el sentirme ignorante, sentirme analfabeta, no poderme comunicar, no tener el control de nada, para mí fue una sensación de mucha impotencia, sensación de no tener el control, ¿verdad? Y eso de mucha incertidumbre. Y como naturalmente sucede, mi mente humana y mi mente armada y mi ego empieza a pelear, ¿verdad? Y a resistir. ¿Y por qué los brasileños son así? ¿Y por qué la jefa es así? ¿Y por qué esto no cambia? ¿Y este país? ¿Y me quiero regresar? Entonces empiezo en esta historia de víctima 1 año y pico, resistiendo, criticando y peleando porque yo quería que todo cambiara, ¿sí? Uh-huh. Hasta que llega un momento, y para mí ese es el momento de quiebre, en donde después de varias cosas yo digo, la que tiene que cambiar soy yo. Y ahí para mí se me da vuelta la vida. ¿Verdad? Digo, ok. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué momento fue el parteaguas para que llegara esa respuesta divina y salir de ese papel de víctima? Sí. Te diría que fueron 3 o 4 cosas. Una es que me empecé a enfermar, ¿sí? No con una enfermedad mortal o una enfermedad muy seria, pero me empecé a enfermar y yo nunca me enfermaba. Entonces, de repente resulté con intolerancia a la lactosa, con piedras en la vesícula, con el hígado no sé cómo, perdí unas piezas dentales, no por caries, sino por unas cosas bien raras y bien extrañas. Yo dije, porque yo en Guatemala nunca me enfermaba y acá me estoy enfermando de todo. De alguna forma como que mi sistema está colapsando. Uh-huh. ¿Por qué será? Entonces esa fue una señal de alerta. Otra señal de alerta es que llega mi novio a visitarme. En ese momento todavía éramos novios. Llega a visitarme y yo empiezo a vomitar todas estas críticas, ¿verdad? Y son así, son esto, y son lo otro, no sé qué, y no sé qué. Y a la semana yo ya lo veo a él actuando igual. Es que son así, es que eso debería cambiar. Y yo dije, yo le contaminé por completo la experiencia, ¿verdad? Y le puse mis lentes para que él viera desde ese lugar la realidad. Y la verdad es que ahora que veo se ve bien feo. Entonces poder ver en él su actitud me hizo darme cuenta. El espejo. Yo no me había dado cuenta de cómo eso se veía hasta que lo vi fuera. Entonces ver el espejo fue otra de las cosas que dije, esto tal vez no está tan bueno, estamos peleando demasiado con la realidad. Y luego la tercera, que está aquí, bueno, todas están contadas en el libro de hecho, es que con 25 años, dentro de la responsabilidad que yo tengo en Brasil, a mí me asignan formar líderes, ¿sí? Yo digo, yo tengo 25 años, ¿qué le voy a enseñar yo a un líder de 50? ¿Verdad? ¿Qué le voy a enseñar yo a un líder de 40 que tiene 20 años de estar trabajando en esta organización? Y, ¿verdad? Mi jefe, ese que me llevó a Brasil, seguramente vio cosas en mí que yo no había visto. Y entonces me dice, tú vas con un equipo, van a transformar a los líderes de esta organización, porque hoy tenemos jefes, ¿sí? Tenemos managers, pero no tenemos líderes que inspiran, no tenemos líderes conscientes,
no tenemos gente que es capaz de verse en su propio espejo. Yo decía, yo tampoco. De verse en su propio espejo, y yo quiero ese tipo de liderazgo para esta organización. Yo digo, ok, ¿qué tengo que aprender para enseñarle entonces a esos líderes? Y ahí empieza para mí el proceso de ir hacia adentro, estudiar, formarme, entender dinámicas humanas, ¿verdad? Escuelas, conceptos, experiencias, esto que te decía de vivir muchas cosas en el músculo, en la propia piel. Entonces cuando yo digo ya estoy lista, los 2 coaches con los que yo trabajaba me decían, no, es que tú no tienes que ir a dar una clase magistral. Tú no les vas a decir, apunten, yo les voy a decir cómo se hace esto. Tú vas a empezar a hablar de tu propia vida. Vas a empezar a hablar de tu propio victimismo, desde tu propio ego, desde cómo tú has peleado estos años y qué has descubierto. Y en ese momento es en donde realmente empiezo a trabajar en el liderazgo y la transformación de otros. Cuando yo empiezo a contar la mía y de lo que yo me doy cuenta y de lo que yo he vivido y de cómo tuve que limpiar mis lentes porque estaba viendo todo, ¿verdad?, con los lentes sucios. Entonces, esas son las 3 situaciones que se dan en paralelo para ese mensaje y ese momento de girar la llave. Si te está gustando este contenido, soy fiel creyente que la bendición se comparte. Envíaselo a esa persona que tú crees que va a ser de bendición. Melanie, y ese momento, digamos, difícil y como tú lo catalogas, el analfabetismo que estabas pasando por todas las áreas, ahora, ¿de qué te sirvió? Sí, para mí toda esa experiencia fue la primera gran experiencia de transformación. Después vinieron otras, pero esa fue la gran experiencia de transformación. Entonces, te diría que tengo una amiga casi hermana que me dices que tú te buscas tus propias crisis, ¿verdad? Tú no esperas que llegue, tú te autogeneras las crisis. Le digo, sí. Pero a mí ya no me da miedo estar en crisis personal, ¿sí? En crisis laboral, en crisis relacional, en crisis conmigo misma, porque mi registro es que de esa crisis crezco, ¿sí? Entonces creo que una de las primeras cosas es el sentirme ignorante, el sentirme que no puedo con la situación, el sentir que una situación me supera, es algo que hoy por hoy igual lo siento, no es que lo ignore, pero que ya puedo ver más allá de la crisis y decir, yo sé que esta crisis es necesaria porque de esto voy a dar un salto. Entonces, esa creo que es una de las más importantes. Claro, y sobre todo, Melanie, que al momento de tener esa memoria de lo que tú fuiste capaz de aguantar, de sufrir, te das cuenta de qué estás hecha, ¿verdad? Entonces, como bien dice tu amiga, ¿te gusta la crisis o en buen chapín te gustan los trancazos? Pero realmente esos trancazos son los que a uno le hacen más fuerte en la vida. Obviamente, pues hay que tener esa sabiduría, ¿verdad? ¿Cuáles son esas peleas a las cuales nos vamos a meter? Pero definitivamente hay un amigo que está pasando por una situación, digamos, una crisis, llamémosle. Y tal vez la crisis es aprender de lo desconocido. Entonces le digo yo, mira, ahorita que estás en ese momento de aprender de lo desconocido, toma nota. Porque después te vas a reír y te vas a recordar de todo lo que pasaste para lo que hoy vas a lograr o lo que vas a llegar a hacer de este momento de conocerte, de saber todo el potencial que tenés y no sé si lo coincidís conmigo, sí, o cómo lo ves tú. Sí, totalmente. Yo creo que nadie crece en la comodidad. Creo que es en la incomodidad en donde crecemos. Y esa incomodidad a veces es impuesta, a veces es autogenerada, a veces nos toma de sorpresa, a veces la elegimos, pero tal vez no la medimos. Pero creo que nadie crece y nadie evoluciona y nadie aprende en la comodidad.
Entonces creo que hay que saber abrazarla, agradecerla, sostenerla, surfearla, ¿verdad? Y luego capitalizarla. Sí. Gracias por tus palabras y por realmente tu experiencia, que estoy seguro que va a ser de mucha ayuda. Melanie, y en esa etapa hablabas ya de formar líderes y gran parte de tu experiencia pues es esa. Contanos un poquito cómo se hacen esos buenos líderes. Sí. La semana pasada estaba en un evento con un cliente y una de las primeras preguntas que yo le hacía era un grupo de 120 líderes. Les decía, ¿qué es para ustedes un buen líder? Entonces cada uno tenía que escribirlo en un post-it. Y aparece la lista Santa Claus. Que me escuche, que me enseñe, que me rete, que me acompañe, que me dé buena retroalimentación, que me exija, que sea visionario, que me inspire. Bueno, y aparece la lista. Y entonces, ¿verdad? Es ahí donde surge, queremos líderes unicornios, ¿verdad? Queremos estos líderes que sean todo, que no se equivoquen, que las sepan todas, pero que además sean cercanos, pero que también sean unos cracks en el negocio, ¿sí? Y para mí en el proceso lo que he ido aprendiendo, y por eso el libro, es que los grandes líderes son humanos, ¿sí? Creo que esta frase de, no me acuerdo cómo es bien la frase, pero la gente se olvidará lo que hiciste, ¿verdad? Lo que pensaste, lo que dijiste, pero nunca se olvidará de cómo los hiciste sentir, ¿sí? Entonces, en este camino son ya muchos años, te diría que para mí el aprendizaje es los grandes líderes son los líderes que conectan, son los líderes que para conectar con otros tuvieron que haber conectado consigo mismos, ¿sí? Porque si solo conectan hacia afuera, es más político, ¿verdad? Puede ser este líder carismático, puede ser este que mueve, pero no sé si se sostiene porque no sé si es genuino. Ahora, el que se conoce, el que conoce sus miedos, el que conoce sus luces, el que conoce sus sombras, el que ha transitado su camino y ha reflexionado, primero puede ser empático con el miedo del otro, puede ver la luz del otro antes de que el otro la vea, puede ser capaz de ayudar a otro en una reflexión, puede ser generoso a servir al otro, porque creo que esa es otra de las características de los líderes. Hasta ahora teníamos estos paradigmas de el líder es el que manda y los demás son los que obedecen, ¿sí? Y el líder es el que va adelante o es el que está arriba, y si buscamos en Google líder, los dibujitos que vienen siempre es ver al muñequito rojo cuando todos son blancos, o el que va ahí montado encima de la flecha, o el que está hasta arriba en la pirámide. Y yo creo que ya tenemos algunos años, y diría una década, un par de décadas, de saber que el liderazgo es más una posición de servicio que de control y de mando, ¿sí? Los buenos líderes para mí sirven, acompañan, desarrollan, están en la conversación, están en el conflicto, están en el elefante que nadie quiere poner en la mesa o en la sala, y lo pone porque sabe que es lo que el equipo necesita. ¿Cómo se forman? Para mí con trabajo hacia adentro. Con trabajo hacia adentro. No basta con irse a formar a las grandes universidades, con sacarse todos los cursos afuera, con tener todos los títulos y los certificados. Para mí los grandes líderes se forman cuando hacen contacto hacia adentro. Y esto que tú traías de este amigo que está pasando por esa crisis, cuando él salga de esa crisis, va a ser mucho mejor de la persona, el líder, el profesional, el empresario que era antes de ella. Porque ya aprendió, no solo de la crisis, aprendió de él, ¿sí? Aprendió a escucharse, aprendió a escuchar sus miedos, aprendió a salir más allá de sus miedos. Y eso ya lo hace mejor. Entonces, para mí un gran líder tiene que ir hacia adentro en medio de todo el proceso de tener éxito hacia afuera. Claro. Melanie, y digamos, ¿cómo se logra en una cultura que posiblemente no
no cree en ese liderazgo, ¿verdad? Porque la cultura es posiblemente de autoridad, de supervisión. Mira, te van a mover las sillas si enseñas mucho. Entonces, ¿cómo esa cultura se puede ir radiando en la empresa? Sí. A ver, creo que hay un elemento que no se, o muchos, pero un elemento importante que no se puede ignorar es que ya los cuarentones y los cincuentones ya no somos los jóvenes de las organizaciones, ¿sí? Ya están los treintañeros, están los veinteañeros que están llegando a la fuerza laboral y quieren organizaciones diferentes y quieren culturas distintas y exigen y esperan líderes diferentes. Entonces, por un lado están estas organizaciones y estos líderes que ya tienen su estructura, su molde. Melanie, y disculpa que te interrumpa. Dale. ¿Qué porcentaje crees tú? Porque qué fuerte que con lo que acabas de decir, porque ahí me incluyo con los cuarentones, cincuentones que van quedando dentro de la empresa. Es un 50-50 o cada vez, digamos, se va aumentando, se va restando. ¿Cuáles son? ¿Tenés alguna estadística de las empresas que has asesorado? ¿Cómo va esa tendencia? Dato numérico como tal no me atrevería a darte, pero sí te puedo dar algunas observaciones de lo que he visto. Hay organizaciones que empiezan a ser más jóvenes y que empiezan a tener fuerza laboral más joven y jubilan mucho más rápido, o que incluso por la cultura, por el giro de negocio, por la velocidad del negocio, requieren de toda esta energía, de toda esta creatividad, requieren de todo esto. Creo que también organizaciones que se quedan con una media más vieja, voy a decir, o más madura, también son indicios de organizaciones que no atraen a los jóvenes, ¿sí? Que no son atractivas para una fuerza laboral joven. Y algo que sí está pasando, y lo hablábamos la semana pasada también con algunos colegas, es hay muchos jóvenes que no están queriendo entrar a trabajar a las grandes organizaciones, ¿sí? Porque ya no son atractivas. Entonces las grandes organizaciones dicen, no, es que los centennials, ¿verdad? Ya ni siquiera somos los millennials, pero los centennials son así, 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 no quieren trabajar y no se quieren sacrificar y no. No, claro que no. Porque su paradigma es que el trabajo no tiene que ser sacrificio. Porque su paradigma es que no se trata de aguantar en una organización. Se trata de vivir con sentido. Se trata de estar en una organización que nutra tu propósito de vida, que nutra tus valores, que no se sienta como un trabajo, ¿sí? Entonces, hay cada vez más jóvenes emprendiendo, haciendo sus propios negocios, montando sus propias empresas, haciendo sus propios startups, porque las culturas que no se mueven, que no evolucionan y que no cambian estos paradigmas, se van a quedar solo con colaboradores que tengan todavía estos paradigmas. Pero los más jóvenes dicen, yo quiero balance, o sea, yo quiero ir al gimnasio antes de entrar a trabajar, ¿verdad? Y quiero estar en mi casa porque no quiero pasar 3 horas en el tráfico. Y a veces esto es entendido como es que ya no son responsables y no son comprometidos y no están dispuestos a sacrificarse como nos hemos sacrificado generaciones más viejas. Y digo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que ya no se quieran sacrificar! ¡Qué bueno que no estén dispuestos a dejar la vida y las pestañas, ¿verdad? Y las relaciones en una oficina de 8 a 8. Qué bueno que estén peleando por ese balance. Pero entonces se necesitan líderes de 40 y de 50 que estén dispuestos a transformar las organizaciones para que sean atractivas y para que sean más coherentes con estas generaciones que están llegando, ¿sí? Eso sí es algo que veo. Entonces, los líderes y las organizaciones que entienden esto, que dicen, ok, como me pasó a mí en Brasil, no se trata de cambiar al otro, se trata de cambiar y transformarnos nosotros. Son las organizaciones que sí buscan que sus líderes se desarrollen, que sí buscan estos líderes más humanos y más conscientes, que sí atraen a estas nuevas generaciones y que ojalá sí puedan construir éxito sostenible para muchos más años. Claro. Y la verdad que lo haces lo decís de una forma tan clara, concreta,
y pareciera que es tan fácil. Pero tú como experta, ¿por dónde comenzamos esas organizaciones? O sea, queremos cambiar, ok, queremos hacer esa transición y al final, pues yo creo que de buenos deseos no se llega y tampoco el que mucho abarca. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál dirías tú que serían los lineamientos por los cuales deberían de comenzar estas empresas a hacer esa transición? Ok. Creo que un elemento que no se puede pasar por alto es escuchar a la organización, ¿sí? Entonces, cuando una organización dice nos queremos transformar, esto no debería de obedecer nada más al mandato de 3 líderes o de 2 dueños que marquen hacia dónde hay que transformarse. Y tal vez es bien contrasentido ver a lo que estoy diciendo, pero hay que darle voz al colaborador y escuchar cómo se siente, porque tengo otro colega que dice que desde el penthouse todo se ve diferente, ¿verdad? Entonces hay que bajar un poco a la recepción, hay que bajar a la operación, hay que bajar a todos los niveles a escuchar y a observar cómo se vive la experiencia de trabajo desde esos lugares, ¿sí? Entonces creo que una cosa que sí o sí tienen que hacer las organizaciones es escuchar a su gente, ¿sí? Por supuesto, escucharla abre la expectativa de me escuchaste, ahora, ¿verdad? Atendeme los pedidos y las necesidades. Entonces, creo que en esa escucha hay que priorizar, ¿sí? Y en esa priorización, algo que aprendí con la consultora McKinsey es a priorizar, pero con profundidad. Entonces, muchas empresas hacen encuestas de clima o encuestas de cultura o hacen pulsos de la voz del empleado, etcétera. Y siempre surge comunicación, ¿verdad? Comunicación es un punto de mejora, siempre. Colaboración, remuneración, reconocimiento, liderazgo. Te diría, sin temor a equivocarme, que sí o sí, esos siempre son elementos que salen. Y entonces ahí corre recursos humanos a hacer un programa de reconocimiento. Y entonces el sistema de fichas y el sistema de tarjetitas y entonces el app de reconocimiento. Eso es forma, ¿sí? Pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay de fondo? Hay que enseñar a tener mirada apreciativa, porque tal vez otro de los paradigmas de los líderes es que solo ven el pelo en la sopa o solo ven el vaso medio vacío. Entonces no importa el app chilerísimo que te hiciste de reconocimiento o el sistema de puntos y premios si los líderes no aprenden a ser generosos con su mirada, si los líderes no aprenden a reconocer el esfuerzo y no solamente el resultado, si entre compañeros no aprenden a reconocerse porque se espera que el reconocimiento solo venga de arriba. Entonces, hay que escuchar y hay que saber ir a las causas raíz para no empezar a tender o a resolver las cosas en forma, sino en fondo. Y ese fondo de vuelta lleva a paradigmas, a creencias, a comportamientos o actitudes y no necesariamente a un nuevo sistema o a menos reuniones y ahora es el viernes de no reuniones. Sí. Pero si seguís desconfiando y crees que para cada cosa necesitas una reunión o 7 reuniones de alineamiento, no es el viernes sin reuniones lo que lo va a resolver, es el fondo. Entonces, es explorar los fondos más que las formas. Ese es un segundo elemento que creo que sí o sí hay que hacer ese esfuerzo. Un tercer elemento es la cultura cambia de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Entonces, no basta con que los líderes digan, por favor, haga cultura con la gente de abajo, ¿sí? O la gente de abajo tiene que cambiar. Bueno, pero ¿en qué tiene que cambiar también la gente de arriba? ¿Sí? En que los líderes también tienen que trabajar. Entonces, sí o sí hay que trabajar con modelos donde la cultura se moldea con el ejemplo, ¿sí? Y se alimenta con la coparticipación de la organización hacia abajo. Entonces, tiene que haber un modelo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Otro elemento bien importante es que la dueña de la cultura no es recursos humanos. ¿Sí? Y siempre hay recursos humanos que me resuelvan la cultura. La cultura es de los líderes.
La cultura no es de recursos humanos. Recursos humanos puede traer la herramienta para escucha. Recursos humanos puede generar los espacios de conversación para profundizar. Pero no es recursos humanos el único responsable que se transforme. Si cada líder no hace su parte, no hay recursos humanos que pueda salvar una cultura. Entonces, yo te diría que por lo menos esos 4 elementos hay que ponerlos en la conversación. Melanie, ¿y cuánto tiempo lleva esa transición? Te diría que años, ¿sí? Siempre hay quick wins. No es que se va a ver el primer resultado después de 3 o 4 años, pero sostener un nuevo aprendizaje lleva tiempo. No son los 21 días para sostener un hábito. En un espacio colectivo y en un espacio organizacional se requiere mucho más tiempo, porque es un proceso de aprendizaje y de desaprendizaje. Entonces, en un primer año, por lo menos en la experiencia que yo he tenido hasta ahora, un primer año sirve para escuchar a la organización, para priorizar los puntos principales de trabajo, o por lo menos un primer ciclo de trabajo, para definir una agenda de cambio y de transformación. Ok, ¿cómo vamos a hacer para mover esto del punto A al punto B? Un primer año lleva un trabajo con los líderes, ¿sí? Un segundo año es, ok, ¿cómo los líderes empiezan a llevar esto para sus siguientes niveles? ¿Cómo esto que estamos haciendo se viene a chocar con el movimiento que el negocio ya trae? Y el movimiento del negocio trae crisis, trae cambio de liderazgos, trae rotación de personal, trae implementación de procesos o temas de transformación del propio negocio. Entonces, esto del negocio tiene que suceder al mismo tiempo que está sucediendo en la transformación de la cultura. Y esto acá genera tensiones y genera incoherencias culturales, y genera paradojas que tienen que irse resolviendo en el proceso, y requiere discusiones y requiere capacitación y requiere de mucha conversación. O sea, al final los procesos de transformación requieren de muchísima conversación, de poner tus puntos, de poner los míos, de generar los aprendizajes, de generar las expectativas, de traer los dolores, de traer las incoherencias, de resolverlas, y todo es a través del diálogo. Un siguiente año para medir qué cambió, en dónde empezamos, en dónde estamos ahora, qué funcionó, qué no funcionó, qué elementos hay que seguir reforzando, qué cosas no han cambiado. Entonces, yo te diría, una transformación cultural, yo no le apostaría menos de 2 o 3 años, ¿sí? No quiere decir que no haya cosas que se puedan hacer en 1 mes, en 2 meses, que ayuden, por supuesto. Pero si es un turnaround, si es una vuelta organizacional, te diría que requiere un esfuerzo de varios años. Si te está gustando este contenido, soy fiel creyente que la bendición se comparte. Envíaselo a esa persona que tú crees que va a ser de bendición. Melanie, y dentro de esa encuesta que hablabas del colaborador, salía la remuneración, ¿verdad? Ajá. Y bueno, sé que hay una remuneración emocional, pero ¿qué recomendación das para los emprendedores que en algún momento no tienen la plata suficiente como para hacer la mejor oferta laboral, o empresas medianas que de igual manera no es su mayor fortaleza la parte de remuneración? ¿Qué consejos podrías darnos para que no todo se entre a la parte numérica, ¿verdad? Porque yo creo que hay otros valores emocionales y no con esto le quitamos por supuesto, lo importante que es la remuneración económica. Pero creo que hay otros factores, y tú como experta, ¿cuáles pudieran ser esas recomendaciones? Sí. De hecho, cuando uno va a revisar las estadísticas y los motivos de salida, ¿sí? Dentro de los motivos de por qué un colaborador se va de una empresa, muchas veces el colaborador le renuncia a un líder, no le renuncia a una empresa, ¿sí? No puedo con este líder. O perspectiva de carrera, no veo
para dónde va mi desarrollo, para dónde va mi aprendizaje, no veo oportunidades de cómo puedo seguir creciendo jerárquicamente o cómo puedo seguir creciendo, enriqueciendo mi experiencia, ¿sí? Se van por ambiente de trabajo, ¿sí? Por supuesto, se van por mejoras económicas, pero te diría que no es ninguno de los primeros 3 factores por los cuales una persona se va a otro trabajo. Entonces, cuando alguien reclama temas de remuneración en las encuestas de clima, a veces hay una cuestión de un sentido de injusticia, de por lo que me pagan versus lo que yo doy, o versus las horas, o versus el sacrificio, o versus lo que me exigen, yo en esto no encuentro justicia o no encuentro equidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, carga de trabajo. Tal vez no puedo dar más, no puedo pagar más sueldo, no puedo hacer aumentos, pero sí puedo revisar cargas laborales. Sí puedo revisar que los colaboradores tengan oportunidad de tener un balance de vida, que tengan oportunidad de pasar tiempo para otras cosas que son importantes para ellos. En definitiva, valores y propósito. Si estoy en una organización que nutre mi propósito de vida, que nutre mis valores, o donde yo siento que estoy traicionando mis valores, bueno, pues voy a necesitar traicionarlos por algo un poco más atractivo. Puede ser una mentalidad, ¿sí? Entonces yo diría, tener buenos líderes. Tener buenos líderes siempre es una forma de retener, o muchas veces es una forma de retener. Pagar con otras formas de pago. A veces la gente quiere tiempo, a veces la gente quiere reconocimiento no económico, a veces la gente quiere nuevos retos. Creo que todos queremos sentirnos útiles, ¿sí? Creo que todos queremos sentir que importamos y que nuestro trabajo importa y genera valor. Y todos esos elementos también constituyen un salario, el salario emocional, el salario motivacional, el salario de satisfacción y de plenitud. Pirámide de Maslow, ¿verdad? Hay que irse también a la pirámide de Maslow y ver si estamos cubriendo todas esas necesidades y parte de todas esas búsquedas que como seres humanos intrínsecamente tenemos. Claro. Gracias, Melanie. Súper esos buenos consejos que nos das. Y ahora háblanos de tu bebé. El hijito. El libro que acabas de estrenar, Más humanos, más exitosos. Contame cómo surge esa inquietud. A ver. Creo que muchas veces en las organizaciones se tiene esta gran duda de, o más bien, parte de un dilema y de una paradoja de, es que tengo que ser exitoso y entonces no puedo ser humano, ¿sí? O como líderes, es que si soy cercano, la gente ya no me va a hacer caso o pierdo autoridad. O me enfoco en la gente o me enfoco en la tarea. Porque si me empiezo a enfocar en la gente ya no le voy a exigir igual porque voy a ser más buena gente, ¿sí? Entonces están muchos estos paradigmas y mucha división en donde creemos que es A o B, ¿sí? Y el privilegio que yo he tenido y la bendición que yo he tenido y que me la dio Bayer principalmente en los primeros 15 años y ahora en los 8 años como consultora me la han dado otras experiencias, es que no hay A o B, es A y B, ¿sí? No deberías de sacrificar una por la otra. Y que las organizaciones que no las sacrifican, sino que cuidan ambas, obtienen más de las dos. Entonces, McKinsey, que es esta consultora, digamos que súper reconocida como una consultora de negocio muy importante, lleva muchas veces este tema a las organizaciones y les dice, es que no solo es el qué, es que es el cómo, ¿sí? Porque las organizaciones que cuidan el qué y el cómo tienen un 50% de desempeño más alto. Valen 2 o 3 veces más de lo que valen en el mercado y en los sistemas de valor, en la bolsa de valores, las empresas que solo están cuidando el qué.
Los equipos deportivos que solo cuidan el qué, pero no cuidan el cómo, no ganan todos los juegos. Y entonces es una empresa, es una consultora bien hard, ¿verdad? Bien de número, de negocio, de rentabilidad, de cómo transformar los negocios para hacerlos más exitosos, que trae este elemento de decirle a las organizaciones, no solo se trata de qué querés y de cuáles son las metas y de cuáles son los objetivos financieros y de cuál es la transformación de negocio que querés hacer. Es que nada de eso se sostiene si tú no cuidas el cómo, si tú no cuidas lo que ellos llaman la salud organizacional. Y Bayer tiene esta experiencia donde McKinsey les dice, ustedes quieren ser la número 1 en el mercado, ustedes quieren transformar la forma de aproximarse al mercado, ustedes quieren limpiar su portafolio de productos, pero no están volteando a ver su cultura. Y su cultura no es la cultura que va a permitir que esto suceda, porque ustedes son A, B, C, y para que esto suceda se necesita hacer X, Y y Z. Entonces, ¿están dispuestos a traer X, Y y Z a su cultura? O ahí sí, o están dispuestos a sacrificarse y no conseguir las metas de negocio que quieren. Y Bayer dice, no vamos a sacrificar las metas de negocio. Ok, entonces tienen que incorporar X, Y y Z a su cultura, porque con A, B y C no lo logran. ¿Sí? Y es un proceso de 6 años, de 7 años de estar en esta transformación de negocio y de cultura. Y algo que Bayer hace y que ahora sé que otras organizaciones lo han conseguido, es que empiezan a correlacionar, ¿sí? Y logran correlacionar que los equipos y los departamentos que mejores líderes tienen, que mejor cultura tienen, que más se han dedicado a cuidar el cómo, que mejores resultados tienen en estas encuestas de clima o de salud organizacional, casualmente son los equipos que mejor desempeño tienen, que más facturación han logrado, que más rentabilidad han logrado, que más market share han logrado. Y entonces dicen, sí, es que cuando somos más humanos conseguimos mejores resultados de negocio. ¿Sí? Y entonces ahí surge esto de, no es un dilema, no es una paradoja, no es una o la otra, son ambas, no se puede sacrificar una. Melanie, sé que en el libro hay varias historias de transformación y con base a tu experiencia, alguna que nos quieras comentar que te ha llenado y donde dijiste misión cumplida. Aquí es donde me gradúo de mi doctorado por esa experiencia que pude transformar a una cultura, a un líder, algo que te haya movido en esta trayectoria. No sé si esa historia está en el libro o alguna otra que quieras contar. Quiero decirte que así como crecí una niña exigente y responsable y eficiente, ¿verdad? Soy bien exigente conmigo misma. Soy muy exigente con lo que hago. Entonces, hasta que yo diga misión cumplida, el trabajo no está terminado para mí, ¿verdad? Y a veces esa misión cumplida para mí llega mucho después de lo que ya llegó para los clientes. Hay muchas historias porque hay misiones cumplidas que se cumplen en un día, en una intervención de 24 horas, y hay misiones que se cumplen en 12 meses, 36 meses o mucho después. Ahorita una muy, muy fresquecita que tengo de hace un par de semanas que no está en el libro, como para no traer nada más procesos tan largos. Recibimos un equipo que venía en duelo, ¿sí? Venía en duelo porque es una organización global donde muchas decisiones no se toman localmente, sino que se toman en una casa matriz o en una regional. Y la casa matriz tomó decisiones que para el equipo aquí en Guatemala fueron abruptas. Salidas de líderes importantes, reconfiguración del alcance que este equipo tenía de trabajo y de pasar de tener un alcance regional o de América Latina se redujo. Entonces es un equipo que venía con duelos importantes. Perdimos líderes, perdimos protagonismo, perdimos poder, perdimos alcance en el trabajo. ¿Qué sentido tiene venir a trabajar cuando hemos perdido todo esto? ¿Sí? Y fue una experiencia de un día. Y recibimos a este equipo dividido también entre ellos en qué emoción estaban sintiendo. Entonces había algunas personas dolidas,
y asustadas, desmotivadas, pero también había personas frustradas, desconfiando de la organización, y había personas diciendo, ay, párenle al drama, solo sigamos trabajando porque no hay de otra, solo cambiemos la página y sigamos avanzando porque igual es lo que toca, ¿sí? Entonces son 18, 20 personas como en esta emocionalidad y tenemos 6 horas, 8 horas para voltearlo y que este equipo salga con una mirada más positiva hacia el futuro, con una mirada más responsable de qué quieren elegir para su futuro. Y entonces el primer momento es un momento de contener todas esas emociones, porque está como medio prohibido hablar de las emociones en las organizaciones, o es un tabú, es algo incómodo, entonces mejor si lo metemos abajo del mantel para que no incomode. Mentira, incomoda y se va volviendo un monstruo gigante abajo del mantel. Entonces lo primero es levantemos el mantel y que salga el monstruo y que salga la frustración y que salga la sensación de traición y que salga el enojo y que salga la falta de esperanza. Y como consultor o como coach hay que sostener esas emociones, ¿sí? Y hay que darles el espacio al mismo tiempo que se va generando el aprendizaje. Y entonces parte del aprendizaje es, ok, pero ¿qué es tuyo? ¿Qué te pertenece a ti? Porque hay cosas que hizo la organización, hay cosas que la organización no hizo, pero esto está filtrado con tus lentes, ¿verdad? Y entonces hay que empezar a limpiar los lentes en el proceso. Entiendo la emoción, tráela, sacala, pero hacete cargo. Hacete cargo de cuánto tú has interpretado, de cuánto tú has juzgado, de cuánto tú te estás poniendo como víctima, de cuánto no te has hecho responsable esperando que alguien más venga a resolver, de cuántas conversaciones tú no has tenido, pudiendo haberlas tenido. Entonces, al mismo tiempo que contenemos esa emoción y le damos espacio, también devolvemos la responsabilidad que cada colaborador tiene de no victimizarse de sus jefes o de sus patronos o de sus líderes o de los directores de la organización. Y en ese proceso de empezar a ver las cosas más generosas, de decir, bueno, pero es que yo también me victimicé, yo tampoco hice esto, yo también estaba esperando que vinieran a resolver de afuera, yo también usé esto como una excusa para empezar a jugar solo en lugar de jugar en equipo. Entonces, el equipo va a través de la conversación, a través del diálogo, a través de la reflexión, cambiando su emocionalidad. Y la emocionalidad va cambiando porque va cambiando su perspectiva, porque van cambiando sus creencias, porque va cambiando su conversación interna. Y cuando cambia su emocionalidad y cambia su conversación interna, empieza a haber apertura. Y entonces, ok, si vamos a venir a trabajar mañana, ¿cómo nos lo hacemos más fácil? Y cómo manejamos lo que sí está dentro de nuestro control. Y en 6 o 7 horas, ¿verdad? Ese equipo entra siendo uno y termina siendo otro. Yo digo, ¿es magia? Sí hay algo de magia, pero es la magia que crean los sistemas cuando les damos chance de ser más humanos. Muy bien, gracias, Melanie. Y Melanie, nuestro podcast se llama Ser Más. Con tus propias palabras, ¿cómo podemos ser más en esta humanidad? Te voy a jugar. Te voy a jugar con las palabras. Creo que para ser más humanos a veces hay que dejar de ser menos de un montón de las cosas que nos imponemos, ¿sí? Creo que ser más humanos implica quitarnos más las máscaras, esas máscaras que nos hemos puesto de superhéroes, de no tenemos miedo, somos ocupadísimos, somos re eficientes, ¿verdad? Tenemos todas las respuestas, somos los... Iba a decir mala palabra, pero creo que no se puede, pero los pilísimas, ¿verdad? Y acá los meros. Cuando nos quitamos todas esas etiquetas, cuando nos quitamos todos esos disfraces que nos hemos puesto para tener éxito, para adaptarnos, para sobrevivir en lo que creemos que es un ambiente en el que hay que sobrevivir y ganar y ser los mejores, creo que ahí es en donde regresamos a ser más humanos. Muy bien. Gracias, Melanie. Creo que ha quedado
muy claro y con ese sentimiento de cómo poder ser más. Melanie, ¿dónde pueden comprar tu libro? ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿Asesorías, consultorías? Por favor. Súper, claro que sí. El libro está de venta en Sofos, sí, ahí lo pueden pedir o pueden ir a la tienda. Si están fuera de Guate, el libro está de venta en Amazon. Amazon tiene esta opción de imprimir en tu localidad, entonces lo que van a recibir es un libro físico, no un libro digital. Y también está de venta con nosotros en www.matristica.com.gt. Y si tienen el libro, ahí hay un código QR, si lo escanean, ahí hay acceso a todas las fuentes de conexión y canales de conexión conmigo. Y bueno, pues seguro que aquí también a través de tu podcast y los comentarios. Sí, seguro que sí. Melanie, muchas gracias por contar muy brevemente todos tus conocimientos y experiencia, pero estoy seguro que ha sido de mucho provecho para la audiencia de Ser Más. Gracias. A ti, gracias por la invitación. Para no perderse estos episodios y más, sigan el canal de YouTube y también Spotify y no se pierdan estos capítulos que estoy seguro que serán de mucho provecho y bendición para ustedes.